al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amén, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Damos gracias al Señor por este día. Gracias por el alimento diario. Amados hermanos, bienvenidos. Jesús es nuestro Señor. Agradecemos a Dios por este tiempo en el que podemos disfrutar de su palabra. Amén. Recordarles que estamos disfrutando la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Este nuevo tomo dice: la vacuna divina contra el virus de la iniquidad. Estamos en la semana 1. El título de esta semana dice: dignos del llamamiento de Dios. Amén. Señor Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 20, la parte A. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Amén. Aleluya. Les invitamos a disfrutar de este verso. Dice: porque las cosas invisibles de Él. Amén. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Amén. Oh Señor Jesús. Su eterno poder y deidad. Amén. Se hacen, amados, Amén. claramente visibles desde la creación del mundo. Sí, amén, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amén. Gracias damos al Señor por esta palabra tan preciosa. Oh Señor Jesús. Amén. El título que hoy vamos a disfrutar dice: inexcusables. Pablo consoló a los tesalonicenses al afirmar que Dios les traería reposo a sus tribulaciones cuando Cristo sea manifestado y ejerza su juicio sobre los que los atribulaban. Leamos sobre la ejecución del juicio contra los que no lo conocen y no obedecen al Evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amados, sabemos que Dios es amor. Él es paciente, compasivo y lleno de misericordia. Con respecto a esto, el apóstol Pedro escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Sin embargo, cuando el Señor se manifieste, Él vendrá en llama de fuego para retribuir a dos tipos de personas: los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio. El hombre que no conoce a Dios es inexcusable, puesto que Dios puede ser reconocido por medio de las cosas que fueron creadas
y también por medio del ejercicio de su conciencia. Veamos más sobre el asunto. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Amén. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Amén. siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Señor Jesús. Estos versículos nos muestran claramente que los hombres detienen la verdad, es decir, levantan barreras que impiden el conocimiento de la verdad. Pero los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, pueden ser percibidos por medio de las cosas creadas. Basta que cualquier ser humano mire al cielo y vea la luna y las estrellas, mirar el campo y ver las flores, los animales, etc., para constatar que Dios existe. Por tanto, todos los que se niegan a reconocerlo son inexcusables. Señor Jesús, Dios también se da a conocer al hombre por medio de la conciencia, conforme a lo que leemos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2, versos 14 y 15. Incluso sin tener una ley exterior, la naturaleza humana posee una ley interior, escrita en el corazón, donde está la conciencia y la mente. La conciencia es la que nos acusa o nos defiende en nuestras actitudes. El problema es que el ser humano rechazó su propia conciencia, haciéndola insensible. Con respecto a esa situación, a nosotros nos cabe predicarles el Evangelio para que sean salvos. Dios también ejecutará juicio contra aquellos que no obedecen al Evangelio, como leemos en Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hoy, Dios nos habla su palabra profética y espera que todas las naciones le obedezcan. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice: Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy muchos se burlan de aquellos que les predican el Evangelio y manifiestan una verdadera aversión a la palabra de Dios. La Biblia dice que tales personas acumulan contra sí mismas la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Asimismo, leamos una advertencia de Pablo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes son estos? Son los que no conocen a Dios y los que no obedecen al Evangelio. Ellos sufrirán la penalidad
de eterna perdición en el lago de fuego. Sus nombres no estarán inscritos en el libro de la vida. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amados oyentes, queridos amigos en Cristo Jesús, hoy tenemos una palabra de advertencia. Gracias al Señor, hermanos, que todavía podemos escuchar, podemos practicarla. Señor Jesús, hoy nos ha mostrado el Señor que hay dos tipos de personas. Aquellos que no conocen a Dios, no quieren conocerlo. Pero también hay aquellos que conocen y no obedecen su palabra. Señor Jesús, realmente eso a mí personalmente me toca mucho. Pero gracias al Señor, Él es un Dios, todavía es amoroso, todavía tiene, nos da la esperanza. Oh Señor Jesús, todavía Él hoy nos espera, es paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar. Amén. Aleluya, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, podemos ver que el eterno poder de Dios y su deidad pueden ser reconocidas por medio de todas las cosas creadas por Él. Amén. ¿No? Las estrellas, las flores del campo, Amén. el sol. Por medio de la naturaleza podemos percibir el poder de Dios. Amén. Por eso toda la humanidad es inexcusable. Amén. De no reconocer a Dios. No puede excusarse. Oh Señor Jesús. Amén. Sí, este punto es muy importante, ¿no? Dice que Dios muestra su obra. Todo es hecho por Él. O sea que nadie puede excusarse en aquel día. Oh Señor Jesús. Amén, santos. Jesús es el Señor.